atención y zonas seguras. Más preparados, más seguros, más unidos. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Nuestro trabajo continúa. Autorización número 0512. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. ¡Amigo! El 8 de octubre en Calacalí vamos a elegir a los vocales de la Junta Parroquial. ¿Y cuántas papeletas voy a recibir? Recibirás una papeleta bicolor, café claro y rosa en el que constan las listas, fotos y nombres de los candidatos a vocales de nuestra Junta Parroquial. Pero, ¿cómo puedo saber por quiénes votar? Puedes conocer más en www.cne.gov.es. Así ejercerás tu derecho al voto de manera informada. Recuerda, mi voto decide y el tuyo también. Consejo Nacional Electoral. Pensando en el bienestar y comodidad de los clientes, Ban Ecuador amplía su cobertura y calidad de atención con aquí cerquita, a través de una red de pagos que estará disponible en más de 60 puntos a nivel nacional para su primera fase. Estoy muy contento de traer la banca pública a este sector, sí, de esa manera poder ayudar a mis vecinos. Podrán realizar transacciones como retiro, depósitos, pagos y consulta de saldos sin tener que ir a la agencia. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Autorización número 0576. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní. Fin de espacio promocional y publicitario. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales. Hechos verificados. A continuación, el microinformativo de esta hora. Este año, el gobierno del presidente Guillermo Lasso otorgó un monto en becas equivalente a lo entregado entre el 2014 y 2020. Solamente la semana anterior, 15.427 jóvenes se beneficiaron con becas completas para obtener títulos técnicos de tercer nivel. Esta es la verdad. Se debe destacar que el 60% de estas becas fueron destinadas a mujeres. De esta forma, el gobierno nacional impulsa a la juventud como motor del desarrollo productivo del país. Hasta aquí, su microinformativo. Usted ha escuchado información verificada, información confiable. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete y 39 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la académica y constitucionalista doctora Pamela Aguirre Castro. La invitamos a un diálogo para conocer su punto de vista sobre este proceso de selección del Contralor General del Estado. De acuerdo con el actual esquema constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana es el encargado de hacer un proceso basado en una veeduría ciudadana, la selección de las autoridades de control, entre ellos una autoridad muy importante. Como señala el artículo 211 de la Constitución, el Contralor es el responsable de la auditoría de los recursos públicos, tanto en el sector público cuanto en el sector privado, si hay recursos públicos. Con esa consideración vemos que ha habido un proceso, por decirlo menos, sinuoso, irregular. Primero, el Consejo de Participación Ciudadana se aceleró para nombrar Contralor, y resulta que el sábado último, de acuerdo con los cálculos que tiene la mayoría, denunciado por consejeros del Consejo de Participación como Michelle Calvache, simplemente no salieron en los primeros puestos los candidatos que aspiraban. Y resultó el primer puesto el doctor Javier Mauricio Torres. Resulta que luego el coordinador del Consejo de Participación y secretario de esta veeduría, el doctor Francisco Toral, simplemente cuestiona, objeta, dice que se fue la luz, no entregan los informes. Ayer fue señalado, al menos por 7 de los 9 miembros de la veeduría ciudadana, de ese trabajo, al punto que lo quitaron el respaldo y tuvo que salir
de la sesión. Lo cancelaron y pusieron una secretaria encargada. Para ilustrar este diálogo con la doctora Pamela Aguirre, este es el testimonio de la integrante de la Veeduría Ciudadana que estuvo en el proceso de selección del Contralor, la doctora Eugenia García. Por favor. Nunca, Carlos, recibimos un reporte que de un apagón, que después de esto, nunca nada. Si algo sucedió el día domingo, el día sábado del examen, nos tenían que avisar. Estuvimos ahí la comisión, nunca supimos nada, ningún informe. Y todo se complica cuando los resultados arrojan otros postulantes puntados. Sorpresas, claro. O sea, claro. No eran los que se esperaba que iban a ganar, sino otros. Así parece. O sea, nosotros como comisión nos sujetamos estrictamente a lo que arrojó el sistema. De lo que sabemos, porque nada es oficial, obviamente. Sí, yo leí ayer el Twitter de la consejera Calvache. Ella ya advierte, ¿no?, que están tratando la mayoría del Consejo de tomar alguna decisión respecto a la comisión. O sea, nosotros actuamos en derecho porque el secretario, él es una persona que tiene una función, él da fe de lo que hace la comisión. Su función principal es notificar las actuaciones de la comisión. Lo ha venido haciendo, pero de pronto, al momento que ya tenemos estos resultados, no quiso hacerlo, no lo ha hecho, hasta el día de hoy no lo ha hecho. Y por eso es que se motiva la destitución del por desacato. Carlos, de acuerdo al reglamento teníamos 24 horas, de una vez que ya teníamos el listado, las notas, el reglamento nos dispone que teníamos un día para hacer las notificaciones a los candidatos. ¿Y no han podido hacer todavía eso? No, el secretario lo suspendimos, aún no está destituido. Lo hemos suspendido porque él no obedeció una orden. ¿Cuántos votos lo suspendieron? Con 7. Sí, esa fue la información. La Comisión de Selección del Contralor suspendió a su secretario Francisco Toral con 7 votos a favor y 2 en contra, como confirmó en esta entrevista con Carlos Rojas de Coavisa, de la vocal de la Veeduría, Eugenia García. A esto quiero sumar, para darle la palabra a la doctora Pamela Aguirre, la advertencia de la consejera del Consejo de Participación, Michelle Calvache, que ayer denunció. Dijo: pido a la opinión pública estar pendiente con la sesión del Pleno convocada para la mañana de este miércoles ante la alerta de que la mayoría de Allen Berbera pretenda cesar a la Comisión de Selección del concurso del Contralor. Con todo este entorno, ¿qué piensa, doctora Pamela Aguirre? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, y buenos días a toda la audiencia de Radio Democracia. Lamentablemente, con todo el estrepitoso, bochornoso y atropellado proceso de designación del Contralor, el Ecuador sale perdiendo. Y aquí me gustaría que recordemos todos que la Contraloría General del Estado tiene una función fundamental dentro del Estado. Es una garantía institucional que busca precautelar la correcta utilización de los servicios públicos y de la gestión pública, razón por la cual lamentablemente hemos sido espectadores desde que se ha determinado esta forma sui generis de elección de esta alta autoridad a través de las comisiones de selección a cargo del Consejo de Participación, que han sido procesos por medio de los cuales lo que se pretende es cooptar esta autoridad, es decir, tratar de que esta autoridad pertenezca a uno de los grupos políticos que se encuentran en el poder o tratar de cooptarlo por otros grupos políticos para de esta manera controlar, fiscalizar al adversario político, pero lo que se pretende también es ocultar todo lo que en su momento determinadas autoridades han realizado para que no existan estas famosas glosas de este control sobre ese gasto público. Entonces, estamos viendo la culminación de un proceso atropellado, un proceso que fue suspendido en varias ocasiones por acciones constitucionales y que además ni siquiera puede finalizar de una manera medianamente adecuada. ¿Por qué? Porque de conformidad con lo que se establece en la Ley de Participación, en este momento corresponde que se anuncie quién es la persona que a la que se le ha adjudicado el mayor puntaje sobre la base de los méritos, es decir, su carpeta, y la oposición, las pruebas que estas personas rinden. Sobre esa base existe un ganador,
eventualmente podrían existir impugnaciones por una mala calificación o por omisiones de la calificación de los méritos, pero esa fase inclusive ya fue superada, razón por la cual todo este atropellado final no hace más que dar cuenta, como le digo, lamentablemente, Miguel, de un atropellado proceso que además mina la confianza en la autoridad designada. Es decir, la autoridad designada precede de un proceso muy estrafagoso, de un proceso atropellado, de un proceso opaco, en el cual hay serias presunciones de que fue muy mal llevado y por eso entonces el resultado podría ser también bastante cuestionable desde el punto de vista de la legitimidad con la que va a ser esta persona designada y posesionada, si es que llegamos a un final medianamente aceptable en esta novela que ha sido los concursos para designación del Contralor. Doctor Aguirre, ¿qué sucedería si en las próximas horas el Consejo de Participación destituye a la Veeduría Ciudadana que ha venido auspiciando, impulsando, respaldando durante meses? Porque esto no es un asunto último, pero luego del auto de seguimiento que hace el auto de verificación del cumplimiento del dictamen 219 que hace la Corte Constitucional, incluso aceleraron el proceso al punto que convocan al examen el sábado último, pero los resultados no les gustó y por ello la denuncia de la vocal del Consejo de Participación que se pretendería destituir a la Veeduría Ciudadana. ¿Qué piensa usted de esta posibilidad? A ver, estamos en un momento en el que ya hay unos resultados, es decir, la finalización de esta comisión es de entregar esos resultados y ha cumplido con su función. Recordemos esto, la comisión tiene esa función de llevar a cabo el concurso. Una vez que ha finalizado el concurso, yo no sé hasta qué punto podría tener efecto una destitución de los miembros de la comisión de selección, habida cuenta de que ya hay ese resultado. Quiero insistir en esto. Entonces, lo que quieren o pretenden es declarar nulo el proceso, pero ¿desde qué fase van a declararlo? Y luego, Miguel, es importante señalar que en derecho es necesario justificar las decisiones con base en normas que pertenecen al ordenamiento jurídico. ¿Cuál sería el fundamento para, en este punto, declarar nulidades de procedimiento? Si es que efectivamente, como bien señaló la comisionada, no hubo ninguna noticia respecto a problemas técnicos, problemas del sistema. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la justificación para anular un concurso que ha sido llevado, insisto, muy opacamente, muy estrafagosamente, pero que ha terminado, ya ha culminado y ya tiene un resultado? Entonces, aquí me parece a mí que estas ya deberían ser patadas de ahogado, pero al final del día me parece poco probable y además totalmente injustificado desde el punto de vista jurídico. Doctora Aguirre, por tanto, ¿este concurso debiera concluir con la proclamación de los resultados? Es que es lo que corresponde. Ya han rendido las evaluaciones, ya existe un resultado y entonces se tienen que someter a ese resultado. De hecho, en eso debería consistir normalmente la meritocracia, es decir, que las personas que han rendido sus exámenes, que tienen la mejor preparación sobre la base de los méritos, de lo que comúnmente nosotros conocemos como la carpeta, es decir, lo que ha hecho en su vida, lo que ha publicado, su experiencia, pues esa sea la persona a quien se le asigna esta tan delicada función y además se lo ha ganado, es decir, que a través de este procedimiento resulta la mejor puntuada. Esa es la meritocracia, guste o no guste. ¿Y cuánto pudiera incidir el proceso del auto de verificación de cumplimiento del dictamen 219 que hace la Corte Constitucional en los procesos del Consejo de Participación Ciudadana? Supongamos que en las próximas horas se destituye, es una posibilidad, se destituye a la mayoría o a determinados vocales del Consejo de Participación. ¿No se vería afectado si no hay una medida cautelar expresa de la Corte Constitucional en torno al
proceso de designación del Contralor? Aquí, Miguel, me permitiría recordar lo sucedido en enero de este año, cuando la Corte Constitucional destituyó a los miembros, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la inobservancia de la sentencia constitucional de acción extraordinaria de protección que fue planteada en su momento por el doctor Álvaro Román a propósito de la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Recuerdan, es importante recordar que en ese momento se encontraban en trámite este mismo concurso y otros tantos que ya habían iniciado. Entonces, en esta línea, eventualmente, si la Corte decidiese destituir a alguno de los miembros del Consejo de Participación o no decidiese destituir o decidiese destituir a uno y no a todos, pues en ese caso exactamente los resultados siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque recordemos que quien lleva a cabo el proceso del concurso público no es el Consejo, sino una comisión que ha concluido su función con la proclamación de los resultados. En este momento lo que corresponde es que el Consejo de Participación aplique, es decir, acate esos resultados que ya se llevaron a cabo por parte de la comisión de selección. Entonces, en esta línea, eventualmente cualquier decisión de la Corte no podría afectar a todo lo que ha ocurrido respecto a el concurso de Contralor. Además, también, y simplemente para recordarle a la audiencia, las normas generalmente los efectos son a futuro, en muy raras ocasiones serán retroactivos, y en este caso, uno de los puntos de análisis de la Corte no estaba relacionado precisamente al concurso del Contralor, razón por la cual pues estos resultados, desde mi punto de vista, jurídicamente no son posibles de que sean modificados. Respecto al Contralor, ahora como ha tocado el tema de la Corte Constitucional y su auto de verificación del cumplimiento de del dictamen 219, ¿qué cree que debe hacer la Corte Constitucional? Se está tomando su tiempo, conocemos deliberaciones, pero ¿acaso la resolución última de hace 2 días del Tribunal de la Corte Provincial de Manabí, que declaró error inexcusable del juez Leiber Quimis, que concedió una acción de protección planteada por una ciudadana, Betty Moreira Marcillo, que facilitó la instalación, que no apeló el Consejo de Participación y que facilitó el que inicien la veeduría, que solo está suspendida por pronunciamiento del presidente del Consejo de Participación, no está avalando con el dictamen, con el texto, porque aquí lo tenemos, el texto amplio y largo de la Corte de Manabí, en donde dice que no podía el juez Quimis irse contra un dictamen, dictamen constitucional, en este sentido, no está sepultando incluso a los vocales del Consejo de Participación con este dictamen que ha llegado en las últimas 48 horas de la Corte de Manabí. Miguel, yo me permito recordar, inclusive en este mismo espacio, creo que cuando conversábamos sobre este bochornoso problema respecto a esta decisión constitucional. Yo decía efectivamente que lo mínimo que correspondía para este juez es precisamente que se declare el error inexcusable, habida cuenta de su total desconocimiento del derecho. Y lo que ha hecho la Corte Provincial, pues precisamente es eso, es resaltar que este juez no tenía esa competencia. Ahora, respecto al tema del Consejo, me parece a mí que es una decisión que tiene que evaluarla la Corte Constitucional, es decir, lo que la Corte Provincial hace es analizar la decisión de instancia, y en este caso, como bien lo hace la Corte Provincial, decide efectivamente que en el marco de las competencias constitucionales de una acción de protección era totalmente improcedente que se pretenda revisar el dictamen de blindaje del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Entonces, sobre esa línea, esa era la competencia que tenía la Corte Provincial. Ahora, que esta decisión sí apoyaría una postura clara respecto de la Corte en relación con la clara inobservancia de las normas del ordenamiento jurídico,
pues me parece que sí. De hecho, es un gran espaldarazo para que también la Corte Constitucional se apoye en esta decisión y precisamente señale que todo lo decidido en este proceso carece de fundamento jurídico, que los jueces de instancia, cortes provinciales e inclusive la Corte Nacional de Justicia están en la obligación de acatar las decisiones constitucionales, máxime cuando provienen de esta acción de interpretación, que como también muy técnicamente esta decisión se convierten en reglas constitucionales que tienen que ser acatadas obligatoriamente. Entonces, creo que sí es un espaldarazo, pero respecto al análisis del grado de incumplimiento de los miembros del Consejo de Participación, es una decisión que le corresponde enteramente a la Corte Constitucional sobre todo lo que se aportó en la audiencia. Recordemos, Miguel, que en la audiencia precisamente los jueces de la Corte pidieron la comparecencia, solicitaron la comparecencia de cada uno de los miembros del Consejo de Participación, luego también de las autoridades que habían dado trámite, del director, del secretario técnico, es decir, de todas estas autoridades que se vieron inmersas en actos de ejecución de esta sentencia constitucional. Entonces, sobre esa línea, efectivamente, me parece a mí que la deliberación, además que la propia Corte ha anunciado, se realizará el día de hoy, tendrá que ver con todos estos elementos. Claro, porque mirando desde afuera, doctora Aguirre, esta decisión del Tribunal de la Corte de Manabí está observando que el juez, al cometer error inexcusable, se fue contra un dictamen que está blindado de la Corte Constitucional y el mandato popular de febrero del 2018. Sería curioso, no conjeturamos qué va a pasar en la Corte, habrá que esperar lo que sucede en las próximas horas, pero sería contradictorio si un tribunal, independientemente de lo que haga la Corte Constitucional, declara que se fue contra el dictamen de la Corte Constitucional, lo cual es gravísimo, y el artículo 436, numeral 9 de la Constitución dice: es obligación de la Corte Constitucional conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. El Tribunal de la Corte de Manabí dice, en su ámbito de competencia, inobservó, se fue contra un dictamen constitucional. Y la Corte, en ese escenario, si eso sucediera, le libera o solo no les destituye, sería contradictorio frente al escenario constitucional del Ecuador. Yo no llamaría contradictorio, pero a ver, insisto, lo que decide la Corte Provincial específicamente es el caso concreto, es decir, es la resolución que se emitió en este contexto, en este marco. Entonces, en esa línea, lo que hace la Corte Provincial es determinar que el juez se equivocó en la interpretación, se equivocó en la aplicación de las normas y por lo tanto la decisión estuvo mal dictada y específicamente señala que hay este error inexcusable porque el juez es un docto en derecho, es decir, es un experto en derecho y él no podía desconocer las normas del ordenamiento jurídico. En esta línea, si bien los accionantes podían desconocer las normas del ordenamiento jurídico y no tienen por qué conocer todo el ordenamiento jurídico, el juez sí que tiene que hacerlo. Entonces, me parece a mí que lo que sí sería contradictorio es que la Corte Constitucional no se pronuncie respecto a la responsabilidad del juez, que la Corte Constitucional no se pronuncia respecto a la responsabilidad del juez cuando la Corte Provincial ya lo ha hecho. Entonces, en esa línea, claro. Doctor Aguirre, si me permite, pero como consecuencia del fallo que atiende el juez Quimis, la Corte Constitucional que no apela a tiempo, el Consejo de Participación que no apela a tiempo, inicia sobre la base de ese dictamen determinado por la Corte de Manabí como inconstitucional. Por ello, el error inexcusable, dice el fallo, que simplemente salgan libres los vocales del Consejo de Participación que acogieron este dictamen que hoy se plantea como error inexcusable contra este juez.
Pero justamente por eso, Miguel, lo que le corresponde a la Corte es ir en ese análisis más allá, es decir, ir más allá de lo que ha señalado la Corte Provincial y verificar efectivamente cuál fue la actuación. Por eso recordemos que los jueces de la Corte Constitucional pidieron la reproducción de la audiencia para conocer cuál fue la actuación primero procesal en este proceso de acción de protección, y luego también respecto a, recordemos que la audiencia, yo la escuché por completo, uno de los jueces sí les consultó por qué no habían apelado, se presentó un argumento por parte de la defensa técnica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y entonces la Corte evaluará toda esta actuación. Ahora, creo que se espera, y creo que todos esperamos que la Corte sea muy rigurosa en el examen y en el análisis que realice. ¿Por qué? Porque la Corte va a marcar un precedente de actuación respecto a efectivamente cuál es el valor que tienen las decisiones judiciales, es decir, decisiones judiciales de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque entonces si la Corte es muy benigna, es muy blanda, podría generarse una mala percepción de que eventualmente las decisiones de la Corte pueden ser inobservadas en cualquier momento y que no habrá ninguna consecuencia. Entonces, por eso ya es un análisis más allá. Insisto, lo que resolvió la Corte Provincial de Manabí es muy importante, pero es muy importante en relación a la responsabilidad que tenía este juez, y me parece a mí que es una muy buena señal por parte de la Administración de Justicia para depurar a estos jueces que lamentablemente han hecho plastilina jurídica con las garantías. Doctora, y no solo es el caso del juez Quimis y lo que deviene, sino mucho más grave, como se evidenció en la audiencia de casi 4 horas 15 minutos, la actuación contra la fiscal general. Es decir, hay mucha más gravedad. Cuando usted dice la Corte debe ser rigurosa, ¿implica aplicar la Constitución, artículo 436, numeral 9, conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales? Recordemos que estamos en un proceso de verificación al cumplimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la Corte tiene que analizar el grado de cumplimiento y en consecuencia el incumplimiento que se ha tenido sobre estos dictámenes. Sí me gustaría ser muy enfática de que efectivamente la verificación no es una acción de incumplimiento como tal, es decir, la acción de incumplimiento es un proceso que termina mediante una sentencia. Este proceso de verificación al cumplimiento terminará con un auto de verificación, tal como ocurrió en el caso de Álvaro Román, cuando la Corte Constitucional decidió destituir al Consejo de Participación en ese momento vigente. Entonces, en esa línea, efectivamente, lo que en este momento la Corte analizará es ese grado de cumplimiento o, en consecuencia, incumplimiento. Y además, la Corte tendrá que analizar, tal como realizó en esa ocasión, un análisis pormenorizado de la responsabilidad que le competiría a cada una de las personas que se han visto involucradas en el incumplimiento de esta decisión constitucional. Además, también recordemos que tendrá que justificar de una manera suficientemente sólida para que efectivamente esta decisión no sea solo jurídicamente viable, sino además legítimamente dentro de la sociedad aceptada. Muchas gracias, doctora Pamela Aguirre. Solo quiero leer el dictamen absolutamente claro, contundente. El voto concurrente del juez constitucional Enrique Herrería, que en su punto 10 dice: resultó innecesario el auto de verificación que dilate la resolución en materia del presente análisis, y concluye: es del todo evidente que no se trata de una controversia en materia de un litigio constitucional. Aquí hubo inobservación del dictamen 219. Bueno, eso dijo el juez constitucional. Doctora Pamela Aguirre, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Un saludo para todos. Buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto luego un diálogo con el subdirector del SRI, Ricardo Flores, sobre al menos 2 temas vinculados con la política tributaria: el sistema que implanta para identificar a quienes evaden impuestos, y también el último decreto 881 del presidente de la República que moderniza la recaudación tributaria en el tema aduanero.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.